Es bien posible que realmente constituya, digamos, la receta que nos faltaba para que despierte realmente por fin el mundo de las tecnologías cuánticas, porque tiene una serie de propiedades que no se conocían antes en otros materiales y que lo hacen ideales. En principio, ya veremos los desafíos técnicos que van surgiendo por el camino, pero en principio dan respuesta a uno de los problemas más importantes que tiene la tecnología cuántica, que es el control de la pérdida de información cuántica, básicamente. Los materiales topológicos, además, desde el punto de vista físico, han sido un gran regalo, una sorpresa enorme, que su descubrimiento reciente, porque han venido a revisar completamente nuestro entendimiento de la materia y la clasificación de las fases de la materia. Son una extensión, de hecho, de la clasificación que uno normalmente estudia en el colegio, entre metales aislantes, superconductores, hay diferentes fases. Esta dimensión topológica añade un nuevo tipo de clasificación a estos materiales que muestra unas propiedades completamente distintas de las materiales convencionales. Y estas propiedades distintas están basadas además en unos principios físicos, que es la topología de la estructura electrónica, que tiene un atractivo enorme para los físicos, es de una elegancia muy grande. Ha sido una absoluta sorpresa, digamos, la proliferación de estas posibilidades. Se conocían ejemplos muy concretos de hace tiempo que eran considerados como ejemplos de fases electrónicas únicas, como el efecto Hall cuántico, ya desde los 80, pero se ha entendido muy recientemente que esa idea se puede extender a una gran variedad de materiales, tanto superconductores como aislantes, en 1, 2, 3 dimensiones, y que pueden dar lugar a unas propiedades que son de origen cuántico, están gobernadas por las leyes de la mecánica cuántica, pero sin embargo sobreviven, son increíblemente robustas debido a su naturaleza topológica a escalas macroscópicas. Y digamos, eso ha sido la gran revolución, poder traer el mundo cuántico de los materiales al mundo macroscópico y, digamos, posiblemente la llave que nos permita realmente desarrollar estas tecnologías de forma práctica. Exactamente, eso se llama un aislante topológico. Es un aislante desde el punto de vista de sus bandas en el interior. Si uno lo analiza, ve que realmente los electrones no pueden propagarse libremente por el interior del material. Es como un trozo de madera, es aislante. Sin embargo, en la superficie del material, y todo material tiene una superficie, porque es un trozo de materia finita, existe necesariamente, debido a la estructura electrónica del interior, una capa muy fina de metal. Es un metal. Realmente los electrones en la superficie sí se pueden mover, pero no es un metal convencional, es un metal muy especial, que tiene unas propiedades, como digo, que lo hacen distintos de un metal normal. Por ejemplo, un metal normal, si uno lo estropea, lo desordena, puede convertirse en un aislante. Esta superficie nunca puede convertirse en un aislante. Su conducción está garantizada por la topología del interior. Y es algo que no tiene un análogo, como mucho, como digo, el efecto Hall cuántico de los 80, pero nada más. Esa pregunta es un poco técnica, pero la clave es que cuando uno estudia si un metal es aislante o es un metal, uno tiene que analizar cómo se configuran los electrones dentro del material. Los electrones son los que llevan la carga eléctrica y los que dictan si es un metal o un aislante. Los electrones son muy pequeños y sus leyes físicas no son las de una canica, son las de la mecánica cuántica, que son muy peculiares. Una de las consecuencias de las leyes que gobiernan un electrón es que pueden dar lugar, y esto es lo que se descubrió no hace mucho, pueden dar lugar a una configuración de estos electrones que es una especie de nudo en un espacio de momentos, que es una cuestión técnica, pero es un nudo que es distinto de un sistema metálico convencional que no tiene ese nudo. Este nudo es, digamos, el carácter topológico, pero es una consecuencia de que los electrones son cuánticos. Se pueden configurar en ese nudo debido a que son cuánticos.
Para eso hay que entender primero cuál es el problema esencial que tenemos para construir hoy un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico se diferencia de un ordenador clásico en que tiene un requisito muy importante, y es que la información que contiene quede absolutamente aislada mientras uno hace las computaciones, las operaciones, del resto del universo. Tiene que ser una especie de burbuja completamente aislada de cualquier perturbación. Eso permite que la información que está contenida dentro de este pequeño universo que es el ordenador cuántico mientras calcula no esté bien definida y realmente explore todas las posibilidades que pueda tener. De ahí nace la potencia de cálculo de este ordenador, del hecho de estar absolutamente aislado en una burbuja mientras calcula. Eso es un desafío técnico increíble, porque cualquier trozo de materia, en cuanto le da la luz, es capaz de perder información. Uno, cuando lee el periódico, básicamente es la luz que está rebotando sobre el periódico y la información que está en el periódico está escapando del periódico. Eso es lo que se tiene que evitar a la hora de construir un ordenador cuántico. Y es extremadamente difícil porque es muy sutil la información. Se escapa muy fácilmente, como bien sabe Sherlock Holmes. La clave de los materiales topológicos es que permiten un mecanismo que protege la información cuántica aún estando hecho de materia ordinaria, ¿no? El tipo de material en concreto que permite esto se conoce como superconductor topológico. No es el aislante topológico que mencionábamos antes, es un análogo en el que el interior es superconductor. Y en lugar de en la superficie tener un metal especial, lo que tiene en la superficie es un tipo de estados electrónicos extremadamente exóticos que no se conocían antes, que se llaman estados de Majorana, en honor a un físico muy célebre de principios del siglo XX, Ettore Majorana. Este tipo de estados tienen una peculiaridad bastante única, y es el hecho de que pueden contener un solo bit de información, que es la partícula mínima de información cuántica, pero distribuido en dos puntos del espacio distintos. Esto es una posibilidad que es muy exótica, no se conocía algo parecido antes, y se ha entendido que tiene una consecuencia dramática. Esta separación espacial hace que este bit de información sea invulnerable a cualquier cosa que pase en el entorno. Entonces, puede vivir en un trozo de material físico, puede entrar la luz, rebotar, hacer vibraciones, etc. Mientras las vibraciones o las perturbaciones sean suficientemente controladas, en principio este bit sobrevive, no es capaz de escapar, está aislado del resto del mundo. Entonces esa es la clave que permite, en principio, como digo, resolver el problema fundamental de la computación cuántica, que es proteger la información de las influencias del entorno. Explicar por qué la capacidad de cálculo de un ordenador cuántico es mucho mayor es una tarea un poco complicada, requiere un poco de tiempo, pero lo que sí que se puede decir es que hoy en día ya conocemos una serie de problemas que son exponencialmente difíciles para un ordenador clásico, son extremadamente difíciles para un ordenador clásico y no lo son para un ordenador cuántico. Uno de los más conocidos, porque es el de los primeros que lanzó, digamos, el campo, es el problema de factorizar un número entero muy grande en factores primos. Es decir, expresar un número enorme como producto, como multiplicación de varios números. En un ordenador clásico, esencialmente lo mejor que se sabe hacer, básicamente, es probar todos los números desde 1 hasta la raíz cuadrada del número en cuestión. Eso es una tarea ímproba, es muy lenta y es, digamos, tan difícil que si basas un sistema de comunicación segura en este tipo de dificultad, uno puede construir la comunicación encriptada de Internet, en el que uno puede hacer una transacción, estar seguro de que nadie puede, digamos, ver lo que estás transmitiendo debido a que está encriptado con un problema de este tipo, ¿no? Entonces, un ordenador clásico es incapaz de hacer este cálculo porque tiene que probar todos los números, ¿no? Uno a uno. Un ordenador clásico, entre comillas, puede explotar la incertidumbre de la información que contiene el ordenador mientras calcula para, de forma efectiva, probar todos los números a la vez. Un ordenador cuántico. Cuántico, perdón, he dicho clásico. Sí. Un ordenador cuántico, debido a su incertidumbre en la información, es capaz de probar simultáneamente todos los números. Un ordenador cuántico
por virtud, digamos, de sus reglas lógicas cuánticas, es capaz de adoptar muchas configuraciones simultáneas de la información que hay contenida dentro del ordenador. Mientras calcula, en realidad, es como si estuviera haciendo muchos cálculos a la vez, de manera que de forma efectiva, para factorizar un número muy grande, puede probar un montón de números simultáneamente, como si fuera un ordenador paralelo, pero infinitamente paralelo. De manera que un número enorme es capaz, digamos, de probar todos los posibles factores a la vez. Y al final, uno no quiere saber toda la información que ha obtenido en cada una de esas líneas de computación. Eso sería imposible por las leyes de la cuántica. Pero sí puedes saber la respuesta si solo haces una pregunta. ¿Cuáles son los factores de este número? ¿Cuál es de estos intentos, cuáles ha sido fructuoso? Entonces, esa es, digamos, caricatura de cómo un ordenador cuántico es capaz de resolver este problema clásicamente imposible de forma eficiente. Es el paralelismo virtual infinito que puede tener. Existe un criterio que a veces se ha dado por llamar la supremacía cuántica, que es el umbral en el que un ordenador cuántico sea capaz de vencer a un ordenador clásico en una tarea dada. Para mi sorpresa, y para la de muchos, Google ha prometido superar este umbral este año. Es capaz de, tiene prototipos ya de ordenadores con la suficiente complejidad como para que, según digamos lo que han dicho, la ventaja de operar de manera cuántica sea ya capaz de vencer a un análogo totalmente clásico. Estamos hablando del 2017. IBM ha anunciado también que tiene prototipos de ordenadores cuánticos que, si bien no llegan a este umbral, realmente ya es un avance increíble. Son capaces de operar de manera cuántica con un número de qubits que ya no es despreciable. Hace poco anunciaron que tenían un prototipo con 17 qubits. Eso es nada comparado con, digamos, los miles de millones de bits en un ordenador clásico. Pero, digamos, la aceleración de un ordenador cuántico respecto de un clásico es tal que, con tal de tener 50 qubits, uno ya podría vencer en ciertas tareas a un ordenador clásico. Eso parece inminente, según las promesas de estas empresas. Hay una iniciativa de inversión muy fuerte, no solamente en el ordenador cuántico, sino en diversas facetas de lo que se ha dado por llamar las tecnologías cuánticas, y que realmente pueden ser críticas, digamos, en el mundo a medio plazo. Incluyen el ordenador cuántico, las comunicaciones cuánticas, los sensores basados en principios cuánticos, de los que se habla bastante menos, pero realmente también pueden suponer una revolución importante, no solamente en cronología, sino también en aspectos científicos. Por ejemplo, el observatorio, nueva generación de observatorio de ondas gravitatorias, el LIGO, actualmente tiene la sensibilidad, la resolución que tiene debido a que explota cualidades cuánticas de la luz para hacer sus mediciones. Y es difícil exagerar la importancia que tiene algo como el LIGO para nuestro conocimiento y exploración del universo. Es otra revolución que está sucediendo hoy en día y, de nuevo, se alimenta de la revolución cuántica. En España hay un nivel excelente en investigación, particularmente en teoría. Yo considero que realmente hay miembros muy importantes de la comunidad científica que son españoles, y digamos, el interés sigue aumentando. Yo creo que si seguimos así podremos hacer contribuciones importantes también dentro del marco de la flagship europea que mencionábamos, en la que se va a beneficiar sin duda España también.